Señor juez, los hechos en materia de esta acusación es en razón de la denuncia que presentó el procurador de la Municipalidad de Víctor Larco el día 18 de agosto del 2018, poniendo en conocimiento pues que el 28 de junio del 2018, personal de la municipalidad acudió a la manzana D, lote 5 de la calle Flor de la Canela en las Palmeras de Golf a fin de realizar limpieza, lugar en el que se encontraron con Kelly Silena Álvarez Reina, hija de la propietaria colindante Hilda Josefina Reina Ravelo, quien impidió que cumplan con la finalidad de su presencia en el lugar, hecho pues que posteriormente Kelly Álvarez Reina, denuncia al alcalde y al jefe de control patrimonial por usurpación y abuso de autoridad. Y ya esta denuncia generó la carpeta 4788-2018, en el cual la denunciante había presentado 2 constancias de posesión expedidas en el año 2014 y 2016, y verificadas las mismas, existe una constancia de posesión del 1 de agosto del 2014, expedida por el juez de paz de Buenos Aires, Roger Galvez Isla, y una constatación de posesión del 15 de febrero del 2018. Asimismo, existía una acta de constatación del 15 de febrero de 2018 expedida por el juez de paz Marino Ángel Castillo Mansur. Constancias de posesión, ¿no?, que se habían sido expedidas sin tener en cuenta que ya mediante ley 29824 se precisaba que en los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para emitir constancias de posesión. Sin embargo, en la zona de Víctor Larco existe notario público, que es en esas circunstancias que se determina pues que los jueces de paz habían emitido constancias de posesión y un acta de constatación donde sí existía notario. Es así que mediante resolución administrativa 798 expedida por la Corte Superior de Justicia de fecha 31 de diciembre de 2015, ¿no?, donde se precisa que los jueces de paz no pueden ejercer función notarial, precisando específicamente diversas zonas, entre las cuales se encuentra Buenos Aires, que es en ese sentido donde se determina que la conducta que se les atribuye ahora a los investigados, ¿no?, por haber ejercido función notarial, hechos que no fueron negados en su declaración por Carlos Isla, y indica que efectivamente él había expedido certificados y que en la zona sí existe notario. Circunstancias porque se les imputa a los investigados, quienes en calidad de jueces de paz que fueron designados mediante resolución por la Corte Superior de Justicia, han realizado funciones que no les corresponde al expedir constancias de posesión ejerciendo funciones notariales. Los elementos de convicción con los que cuenta el Ministerio Público es la propia denuncia presentada por la procuradora de la municipalidad, indicando las razones de la denuncia y cómo se obtuvo la información de la existencia de estos certificados de posesión. Se cuenta con la constancia de posesión del 1 de agosto del 2014, expedida por Roger Galvez Isla, en calidad de juez de paz de Buenos Aires, Víctor Larco, describiendo que se ha constituido el predio y se constató la posesión de Hilda Josefina Reina Ravelo. Se cuenta con la constancia de posesión del 29 de febrero de 2016, expedida por Castillo Mansur Marino Ángel, en el que se consigna que se encontró en posesión del predio sitio Flor de la Canela 7 a Josefina Reina Ravelo. La declaración de Roger Galvez Islas indica pues que es juez de paz y que precisa que expidió el certificado de posesión a favor de la señora Hilda Reina Ravelo de fecha 1 de agosto del 2014. Se cuenta con una constancia expedida por la coordinadora de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, informando que Roger Galvez Isla ejerce el cargo de juez de paz del sector Buenos Aires desde junio del 2014. El informe de registros públicos dando cuenta, doctora, pues, ¿qué grado de participación les atribuye? Doctora, ¿qué grado de participación les atribuye? Autores. ¿Por qué razón? En calidad de autores.
cada uno ha realizado de manera directa la expedición de las constancias de posesión, ¿no? En calidad de jueces de paz ejerciendo sus funciones. Ya. Se cuenta también con la declaración de Carlos doctora, Boivas. Continúe, doctora. ¿Qué más la pena en relación a las circunstancias modificatorias, no existe ninguna circunstancia en relación a los hoy imputados que exima o atenúe su responsabilidad. La conducta que se le atribuye se encuentra especificada en el artículo 361 en razón de ejercer funciones correspondientes a cargos diferentes, ¿no? En este caso, pues han asumido el cargo en forma legítima, sin embargo, han realizado la función netamente notarial en lugar donde existía notario. Consideraciones por las que el Ministerio Público acusa a Mariano Ángel Castillo Mansur y Roger Enrique Galvez Isla la pena de 4 años de pena privativa de la libertad en agravio del Estado, en este caso representado por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, así como la inhabilitación de privación de funciones de su cargo en calidad de jueces de paz para ambos imputados. Teniendo en cuenta pues que conjuntamente con la pena se debe fijar una reparación civil. En este caso pues la reparación civil rige por el principio de daño causado, debiendo reparar la misma por la accionar desplegado por los imputados. En este caso, el Ministerio Público está solicitando 3,000 nuevos soles de manera solidaria a favor de la municipalidad agraviada. Eso es en cuanto a los aspectos formales. Muchas gracias, doctora. Doctor Chuquipoma, ¿tiene cuestionamientos formales? Doctor Chuquipoma. Ninguno, señor magistrado. Doctor Bustamante. Sí, doctor. Y son básicamente relacionados con la naturaleza del delito. Ya el 350 señala que cuando sea más de un hecho, tiene que estar acompañado cada hecho de sus circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. A mi patrocinado Castillo Mansur se le atribuye la emisión de 2 documentos sobre la base de una prohibición expresa emitida por la Corte Superior de Justicia y la Libertad respecto a una restricción de competencias, dándole prioridad a la competencia notarial. Básicamente, 2 certificados de posesión. Bien, magistrado, el delito que se le atribuye a mi patrocinado es el ejercicio ilegal supone, doctor, supone un conocimiento previo, una conciencia completamente establecida, formada en la ideación criminal, de la ideación supuestamente criminal de los imputados. Y en este sentido, doctor, Fiscalía no ha indicado cuáles fueron los hechos concretos con los que la Fiscalía llega a la conclusión de que mi patrocinado, consciente y voluntariamente, conocía de la prohibición. Es decir, no existen hechos señalados por la Fiscalía de la forma como conoció mi patrocinado. Y eso, señor magistrado, es un elemento, una observación formal que está de cara a las cuestiones de fondo, porque si es que no se soluciona o no se precisa los hechos de cómo habría tomado conocimiento Castillo Mansur de su prohibición, de la prohibición establecida por el presidente de la Corte respecto a su no competencia notarial respecto a las constancias de posesión, mal habría, señor magistrado, el Ministerio Público pretender que la defensa o que el ciudadano tenga una defensa técnica eficaz y eficiente, ya que no va a poder contradecir ni con prueba, ni con hechos, ni con argumentación jurídica alguna, llámese excepciones, cuestiones previas o algún mecanismo de defensa. En ese sentido, la defensa considera, señor magistrado, que este es el punto neurálgico que la Fiscalía debe corregir. ¿Cuáles son los hechos a través de los cuales la Fiscalía concluye que Castillo Mansur, antes de emitir la documentación,
ya sabía de la prohibición. Eso es todo. Doctor, veo que en su escrito también usted tiene cuestionamientos a la pena y la reparación civil. Sí, señor magistrado, los dos anteriores, los dos últimos que usted ha señalado son consecuencias del primero. Entonces, al no haberse agotado la subsanación de las omisiones formales que estamos advirtiendo, la pena y la reparación civil, señor magistrado, cae por su lógico consecuencia de que deben ser también subsanadas, señor magistrado. No se ha identificado, por ejemplo, en la reparación civil cuál ha sido el daño emergente, el lucro cesante y el daño, en todo caso, no moral, pero sí a la institución. Y respecto a la pena, señor magistrado, no se ha trabajado con el tema de los sistema de tercios. En ese sentido, no se ha establecido cuál es el punto de inicio del cómputo de la pena, no la pena abstracta, sino la pena concreta, señor magistrado. Gracias por la observación. Gracias, doctor Bustamante. Traslado a la señora fiscal. Señor juez, en cuanto a la imputación del señor Castillo Mansur, no se precisa que la imputación es en relación a una constancia de posesión. El abogado ha dicho dos, es una sola que la ha expedido. Y según los datos que se obtienen, ¿no? Y consta en el documento, Castillo Mansur ha expedido un acta de constatación en 15 de febrero del 2018. El abogado también ha precisado que cuál es la facultad, en este caso, de su patrocinado en relación a su conducta de juez de paz, ya que la prohibición del presidente de la Corte no estaba debidamente especificada. Señor juez, la prohibición no es del presidente de la Corte. La prohibición es en relación a que existe una norma, la ley 29824, en el cual es la norma de la justicia de paz, la ley de justicia de paz, que ya dentro de sus alcances y la descripción de la misma norma, si nosotros nos remitimos al artículo 17, donde precisa de los jueces de paz la función notarial y donde indica que en los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para ejercer las siguientes funciones: otorgamiento de constancias de posesión domiciliarias, entre otros. Sin embargo, cuando estos ya eran designados, ya fueron designados jueces de paz, la ley 29824 ya existía como tal. Consecuentemente, el imputado en este caso, al asumir la función de juez de paz, tenía pleno conocimiento de que su función se basaba en normas, en leyes, no en disposiciones emitidas por el presidente de la Corte, porque el presidente de la Corte emite resolución administrativa en la designación de aquellos que ejercen juzgado de paz. Esta ley del juez de paz se debe tener en cuenta que es para la determinación de las funciones que ejercen los mismos. Es en ese sentido, señor juez, que no podemos hablar de una prohibición que tenga que ser dada por la Corte Superior de Justicia. En este caso, Castillo Mansur ha expedido una acta de constatación con el pleno conocimiento cuáles eran sus funciones de juez de paz. Además, se debe precisar de que en el caso de la pena y de la reparación civil, la pena se ha fijado dentro del tercio inferior y la reparación civil se ha fijado tomando como base, ¿no?, los presupuestos ya desglosados, y que esto ya será materia de probanza ya en el juicio correspondiente. En relación a ello, señor juez, el Ministerio Público cuenta con circunstancias precedentes, que es la denuncia, los documentos que constituyen elementos de convicción que el Ministerio Público ha recibido y, consecuentemente, la participación que se les atribuye a ambos imputados, en este caso a cada uno en la calidad de autor del delito que el Ministerio Público ha tomado y cuyos presupuestos se encuentran especificados en el artículo 361, dentro de los cuales el Ministerio Público ha
ha tenido en cuenta, en base a los elementos de convicción, el haber ejercido funciones correspondientes a cargos diferentes. En este caso, en el distrito de Víctor Larco existe, notario, circunstancias por las cuales la conducta se encuentra atribuida y especificada dentro del tipo penal por el cual el Ministerio Público está postulando en esta acusación. Señor magistrado, si me permite, por favor. Un momentito, doctor. Doctora León. Dígame. Usted está indicando que al imputado Castillo, al acusado Castillo, se le atribuye solamente haber emitido un documento. Nos ubicamos en la participación en el punto 4 en Romanos. A ver, un ratito. ¿Ya? Y ahí está, dice, toda vez que los investigados habrían realizado una constatación, que los investigados, dice, habrían realizado una constatación de posición de fecha 1 de agosto de 2014, suscrita por el juez de paz de Buenos Aires, Roger Galvez Isla. Entendemos que entonces a Roger Galvez Isla haber emitido la constancia de posesión y la constatación de posesión del 29 de febrero de 2016 y el acta de constatación del 15 de febrero de 2018 por el juez de paz Marino Ángel Castillo Mansur. O sea, acá se da a entender que son dos documentos. Sí, lo que pasa dice que es uno solo. Uno solo. Roger Galvez Isla, ahí es coma, y la constatación de posesión de fecha 29 de febrero de 2016. Y el acta de constatación de fecha 15 de febrero 2018 por el juez de paz Marino Ángel Castillo Mansur. Ya, o sea, la constatación de posesión del 29 de febrero de 2016 es de Roger Galvez Isla. ¿Cómo, doctor? A ver, dice entonces, de nuevo, desde más arriba. Toda vez que los investigados habrían realizado una constatación de posesión de fecha 1 de agosto del 2014. Si está suscrita por el juez de paz de Buenos Aires, Roger Galvez Isla. Entonces, a Roger Galvez Isla le atribuye haber realizado una constancia de posesión del 1 de agosto del 2014. Y la constatación, ahí no es punto y coma, y la constatación de posesión de fecha 29 de febrero de 2016. Entonces, a Galvez Isla, dos documentos. Sí. Ya. Y el acta de constatación de fecha 15 de febrero de 2018 por el juez de paz Marino Ángel Castillo Mansur, ¿no? Sí. Entonces usted dice que la prohibición no es de la resolución administrativa, sino es de la ley. Pero sin embargo, dice ambos investigados y con pleno conocimiento de la resolución administrativa 798 de 2015, emitida por la presidencia, que indica que los jueces de paz, listo. Entonces, señor doctor Bustamante, segunda intervención. Y con esta finalizo, doctor. Como queda claro entonces, como sabemos, hay normas en blanco. Lo mismo sucede en este caso. La usurpación de funciones, per se, regulada en el 361, no es suficiente, doctor, para establecer que el ejercicio de alguna actividad no corresponde a alguna autoridad o algún funcionario, sino acaso se establece la restricción. Las normas son generales, sabemos, y la justicia de paz no es la excepción. Y en materia, doctor, de competencia territorial o competencia funcionarial de los notarios y los jueces de paz, es una discusión que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, doctor, y que aún no es pacífica. Pero sin embargo, lo que es pacífico es que es el presidente de la Corte, incluso junto con el Comité de Justicia de Paz, y que la señora fiscal lo conoce porque ha declarado la representante de este Comité de Justicia de Paz, se establece a partir de las resoluciones administrativas. Por lo tanto, todo acto administrativo, doctor, y eso es lo que no ha complementado en su acusación la señora fiscal, tiene que ser conocido, tiene que ser notificado, tiene que ser publicitado. Entonces, los medios de comunicación, los medios de publicidad, los medios de hacer conocer los actos administrativos están regulados estrictamente en la Ley de Procedimiento Administrativo y básicamente como aplicación supletoria el Código Civil. Por lo tanto, la pregunta y la exigencia al Ministerio Público
de que muestre, que describa hechos con los cuales mi patrocinado Castillo Mansur conoció de la prohibición. Eso es lo que está en juego aquí, doctor, porque si no se acredita cuáles son con hechos y luego con pruebas con hechos, y si no se describe en la acusación específicamente cuáles son los hechos con los que la fiscalía concluye que Castillo Mansur al 15 de febrero del 2018 tuvo conocimiento de la resolución administrativa 0798/2015 del año 2015, la defensa se vería limitada en contradecir, en ofrecer y, cómo no, señor magistrado, en ejercer un adecuado derecho de defensa, incluso con acciones de fondo, como una excepción, por ejemplo, por falta o ausencia de dolo. Por esas razones, señor magistrado, solicito que se regrese la acusación para que la señora fiscal complemente su acusación con esta parte administrativa de notificación que resulta ser muy importante y trascendente en este acto de imputación, señor juez. Gracias. Gracias, doctor Bustamante. Doctora León, usted ha consignado efectivamente esa resolución administrativa, ¿no es cierto? Sí. Lo ha consignado varias veces. ¿Usted está en condiciones de precisar si es que esa resolución ha sido notificada a los acusados? Doctor, cuando el Ministerio Público solicitó a la Corte, ¿no?, la resolución administrativa fue remitida, en la cual aparece relación de jueces de paz que no pueden ejercer función notarial. Juntamente con la resolución administrativa precisa eso, y dentro de los cuales está la zona de Víctor Larco. Pero el Ministerio Público no cuenta, ni nos han remitido, ¿no?, las constancias de notificación de esta resolución, ¿no?, entendiéndose que si se designa a una persona como juez de paz, adjunto a ello está el anexo de relación de jueces de paz que no pueden ejercer función notarial. Si no, ¿qué razón tendría para ejercer función sin contar con esta resolución? Señor juez, permítame, recordemos doctor que... Bustamante, Sí. doctor Bustamante, permítanos un segundo. Entonces, le devolvemos la acusación a la señora fiscal y nos va a decir lo mismo que ha dicho en este momento. Sí, porque no hay otra cosa. Entonces, en esas condiciones, entendemos pues que la señora fiscal no puede cumplir lo que usted necesita para la devolución. Entonces, yo propongo que consignemos lo que ha señalado como un aspecto complementario de la acusación, en el sentido que la fiscalía ha obtenido esa resolución, pero no tiene constancia de notificación de aquella resolución a los jueces de paz, que están comprendidos como acusados. Y entiende la señora fiscal que, siendo una norma emitida por la presidencia, ha sido de su conocimiento. Esa sería la precisión que tendríamos que hacer para continuar y más bien discutir el tema en el fondo del asunto, que sería vía el sobreseimiento o vía la excepción. A ver, doctora León, ¿está usted conforme con lo que se señala de mi parte? Sí, conforme, señor juez. ¿El doctor Bustamante? Sí, doctor, impecable su intervención, pero con una precisión de que nos permita ampliar la discusión a un tema de error, porque el delito es doloso y no es culposo. Si es que no me permiten ampliar la discusión a un tema de culpa, estaría yo limitado mi derecho de defensa técnico, porque recordemos, en el derecho penal hay error, las acciones se cometen por omisión, por acción, incluso hay errores, ¿no? Entonces, pero se está imputando un delito doloso, eminentemente doloso. Entonces, con esa complementación a su perfecta intervención, doctor Martín, no tenemos inconveniente de continuar con la secuela de este procedimiento. A ver, ya, en la participación, acá dice, doctora, sobre el dolo, culpa. Bueno, en ese sentido, por parte del Ministerio Público, teniendo en cuenta que para la designación de jueces de paz se debe conocer la norma, ¿no? Y por lo tanto, la ley del juez de paz ya estaba especificada, ya estaba promulgada y cuyo conocimiento es al día siguiente de su publicación, por lo cual para ejercer una función se tiene que conocer
la norma y estos tenían pleno conocimiento de cuáles eran sus funciones, más aún si se precisa que además de las funciones de juez de paz están las resoluciones administrativas que los designan como tal. Ya, por eso entonces, dolosa, ¿no? Sí, por parte del Ministerio Público. Sí, Esa es la otra precisión, doctor Castro, que hay que consignar ya en el acta, que se precisa en este momento. Sí, doctor, sin ánimos de adentrarnos ya en el tema de fondo, la señora fiscal dice que la norma una vez que se publica, pero no hay constancia, no hay evidencia de que esto sea así, o algún cartelón, o alguna vitrina, algo, o sea, no hay esa parte fáctica. Con eso, doctor, permito yo que continuemos. Claro, eso ya es para el ámbito de fondo. Ahora, sobre la pena, la señora fiscal ha presentado la pena en el primer tercio, en el extremo mínimo, ¿no? Que efectivamente no afecta a la defensa del doctor Bustamante, a su patrocinado, quien no reclama que se introduzca alguna posibilidad de reducción de la pena por debajo del mínimo legal, sino que dice no se explica por qué se ubica en la pena en ese ámbito, ¿no? Y sí, la señora fiscal ha explicado que no existen circunstancias más que de atenuación genéricas, que es la de no contar con antecedentes, no hay de agravación genérica, por lo tanto se ubica en el primer tercio, y aun cuando no ha dicho por qué se ubica en el extremo mínimo del primer tercio, para lo cual tuvo que haber hecho una valoración del hecho y del sujeto agente, ¿no? El hecho de que lo ha ubicado en 4 años es lo más beneficioso para la defensa de los acusados, no necesita mayor precisión. Ahora, en cuanto a la reparación civil, nos ubicamos en el ítem 7. El primer párrafo es uno de declaración de lo que significa la reparación civil y por qué tiene que estar en proceso penal, ¿no? Y respecto del daño, dice que conforme se aprecia de las circunstancias de la comisión del delito y el perjuicio ocasionado al expedir constancias de posesión. O sea, dice que hay perjuicio porque se expidieron constancias de posesión y explica, dice, generando expectativas en los solicitantes, merece un resarcimiento económico adecuado a los principios de racionalidad y proporcionalidad, debiendo la reparación civil regirse por el principio del daño causado, cuya unidad procesal civil y penal protege el bien jurídico en su totalidad, por la cual corresponde la reparación civil, que es una consecuencia proveniente del hecho punible, buscando la reparación del hecho punible, que consiste en efectuar un pago dinerario para cubrir los perjuicios causados. Otra vez, entonces, se centra en perjuicios causados al expedir las constancias de posesión, explicando que ese perjuicio está en la expectativa, dice, en los solicitantes, y por ello entonces es el daño, que lo encuadra en 3,000 soles. Ahora, de acuerdo a esos argumentos, que pueda el juez de juicio determinar el monto de reparación civil, es un tema que ya corresponde al juez de juicio, pero sí hay un ámbito mínimo de delimitación de la reparación civil. Entiendo que aquí tampoco no tenemos que devolver la acusación. Entonces, con las precisiones que se han realizado, doctor Castro, hay que ubicarlas en cuanto a la participación, ¿no? Y en cuanto al tema de doloso, declaramos la validez formal de esta acusación. Vamos, por tanto, en la segunda parte, al control de la admisión de las pruebas de parte del Ministerio Público y de la defensa. Aquí son ya las